Bienvenidos sean todos a este curso denominado Las instituciones policiales en el sistema penal acusatorio adversarial. Como todos sabemos, este sistema provocó un cambio radical en las formas y en los procedimientos que se llevan a cabo hoy día en la labor policial y en general en todo el sistema de justicia. De esta manera, nosotros podemos establecer que todo nace de la reforma constitucional. Esta reforma constitucional que de forma integral modificó no solamente aspectos de tipo penal, sino además otras disposiciones constitucionales que tienen que ver con las facultades del Congreso establecidas en el artículo 73, con la disposición, y es justamente el ámbito municipal que a ustedes les atañe, las facultades y la interacción que puede haber entre las policías municipales. Desde luego, el artículo 123 relativo a la relación laboral que se establece con los trabajadores del Estado en su apartado B. Y bueno, en lo que se refiere a la materia penal, exclusivamente, pues los artículos del 16 al 22, que se modificaron algunas estructuras fundamentales. Es precisamente por eso que me parece pertinente iniciar por establecer cuáles son los fines del proceso penal. Estos fines los encontramos establecidos en el artículo 20, en su apartado A, en la fracción primera. Yo quisiera señalar que muchas veces en la labor diaria, de momento uno se pierde respecto de estos fines y entonces tal parece que la labor que realizamos cobra otro sentido o se desvirtúa de su parámetro original. Por ejemplo, el primero de estos fines es el esclarecimiento de los hechos. De modo que la policía anteriormente bastaba con que preservara, con que acordonara el lugar, con que lo protegiera y evitara que personas extrañas deambularan por el mismo. Hoy día no es así. Hoy existe una policía con capacidades para procesar. Es decir, hoy es necesario que todos los elementos policiales tengan habilidades de procesamiento. Esto anteriormente lo hacían solamente los peritos. Hoy es necesario que cualquiera de nuestros elementos conozca las diversas técnicas de acordonamiento, de fijación, de recolección, de embalaje y que además sepa adecuadamente hacer los registros pertinentes. Y todo esto tiene que ver con ayudar al Ministerio Público y a los peritos a esclarecer justamente la probable comisión de un hecho delictivo. En otro sentido, la protección inocente. Como todos saben, el régimen internacional, nacional, local, relativo a los derechos humanos, establece mecanismos específicos muy concretos en aras de la protección de la integridad y de los derechos humanos. La prohibición de la tortura, la investigación de aquellos que la practican, los protocolos relacionados a las reglas mínimas para la detención de personas, el respeto irrestricto a los plazos constitucionales para la detención, la puesta a disposición o en sí todo el proceso en general. Es por ello que es importante tener en cuenta la protección del inocente y que no nos referimos solamente a la víctima, sino también nos estamos refiriendo a todo aquel que tenga relación directa o indirecta con el desahogo del proceso penal. Por otro lado, procurar que el culpable no quede impune. Es decir, está prohibida las ejecuciones públicas, los linchamientos o que las personas intenten hacer justicia de propia mano. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, es un tema rebasado desde la época de la venganza privada. Hoy por hoy, las instituciones policiales de procuración, de impartición de justicia y en los órganos jurisdiccionales se encuentran establecidos justamente para garantizar que la justicia sea pronta, expedita y gratuita. Y por ello es importante lograr que si hay un culpable, éste reciba la sanción correspondiente. Pero también habrá que tener en cuenta que no nos referimos a castigos corporales, a celdas insalubres, oscuras, negras, calabozos. Nos referimos a un proceso de reinserción social del individuo. Finalmente, la reparación del daño. Esto es fundamental. Es por ello que es importante que nuestros policías lleven a cabo el aseguramiento no solamente de las personas, sino muchas veces de los bienes con los que se puede llevar a cabo
la investigación penal. En los sujetos procesales, usted puede identificar que usted forma uno de esos sujetos. La policía hoy es un sujeto importante dentro del desarrollo penal. Anteriormente era un sujeto auxiliar, complementario. Hoy día la policía, conjuntamente con el agente del Ministerio Público, tienen la obligación de llevar a cabo el proceso de investigación. Y cuando digo la policía no me refiero solamente a la policía de investigación que se encuentra bajo el mando y conducción del Ministerio Público, sino a todos los niveles de policía local, estatal, municipal, auxiliar, rural, comunitaria, privada, etcétera. Es decir, todos aquellos sujetos que llevan a cabo funciones policiales. Ahora bien, ¿cuál es el papel del policía dentro del proceso como tal? Tendríamos que recordar de inicio cuáles son las diversas etapas del proceso y por ello podemos establecer que existen de entrada 3 etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Usted podrá identificar que en la etapa de investigación, esta a su vez se divide en 2 importantes etapas donde la policía tiene un papel fundamental: la etapa de investigación inicial y la investigación complementaria, así como también la etapa intermedia a su vez se divide en 2 etapas o en 2 fases: la fase escrita y la fase oral. Y finalmente la etapa o la fase de juicio oral, la audiencia de juicio oral. Específicamente, dentro de esta etapa de investigación, hablemos de la primera de ellas, la investigación inicial. Esta investigación inicial empieza con la denuncia, la querella o el requisito equivalente, entendiendo como denuncia el acto a través del cual cualquier persona, tenga interés legítimo o no, puede denunciar, puede poner en conocimiento de la autoridad, no necesariamente del Ministerio Público, incluso de la policía, que se ha llevado a cabo la comisión de un hecho que solo probablemente puede tener características o puede constituir un delito. Y aquí identifiquemos un papel de la policía. La policía anteriormente, si yo le decía a un oficial de policía, quiero presentar una denuncia, me remitía al agente del Ministerio Público. Hoy la policía tiene la obligación de recibir la denuncia de toda aquella persona. En la querella, la persona legitimada, la víctima, el ofendido o quien legalmente les represente. Y en el requisito equivalente, específicamente podríamos mencionar los casos de flagrancia, las detenciones que se llevan a cabo en caso urgente, aquellas detenciones que nosotros practicamos previas a una denuncia o a una querella y que son, desde luego, parte importante como ese requisito equivalente al que me refería. Esta etapa terminará cuando justamente el agente del Ministerio Público haya reunido suficientes datos que hagan probables 2 cosas. Por un lado, presumir fundadamente que se ha cometido un delito y, en segundo, presumir fundadamente quién lo cometió. En la investigación complementaria podemos identificar la presencia, desde luego, de la audiencia inicial. Esta audiencia donde un juez de control llevará a cabo diversas etapas para poder establecer si existen condiciones para poder, ya sea aplicar una medida cautelar, vincular a una persona a proceso, establecer un periodo mayor de investigación y, si fuese necesario, continuar con la siguiente etapa de juicio. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la policía dentro de la investigación inicial? Tomando en consideración que mencionamos que la policía de entrada puede recibir denuncias, recordemos que conjuntamente con el agente del Ministerio Público y los peritos conforman la llamada trilogía investigadora. Es decir, el papel de la policía ahora ya no solamente es un agente de proximidad, es un agente de protección, es un agente auxiliar, es un agente de preservación. Hoy día su papel es un agente de investigación. Es por ello que es fundamental que un agente de la policía sepa investigar y de entrada conozca plenamente que los actos de investigación se dividen ya sea en los actos de investigación que requieren la autorización expresa y escrita de un juez de control
para poder ejecutarlos o aquellos que no requieren este requisito de procedibilidad. Por otra parte, los protocolos de actuación policial. Sí, protocolos, formas específicas que la ley establece de cómo se lleva a cabo la ejecución material de una actividad. Es decir, que no queda libre albedrío del oficial de policía o del funcionario público o del juez o del agente del Ministerio Público determinar cómo es que se debe llevar a cabo la detención, el uso de la fuerza, la investigación. No, no es así. Está restringido, existen formas exprofesas. Recuerde usted el principio de legalidad. La autoridad únicamente puede hacer lo que la ley le faculta. De modo que el protocolo establece de manera muy clara cuáles son los procedimientos que hay que llevar a cabo y en qué secuencia para poder ejecutar una actividad. Podemos mencionar el protocolo, desde luego, de cadena de custodia para la preservación del lugar de intervención, del uso de la fuerza para poder llevar a cabo el control de una situación que potencialmente pudiera poner en riesgo bienes tutelados por el Estado. El protocolo de detención, que establece no solamente los niveles de fuerza, sino los procedimientos para poner a disposición a una persona que ha cometido una conducta contraria a la ley. El protocolo de Estambul, que desde luego intenta verificar si ha existido tortura y en caso de encontrarla, sancionarla, perseguirla hasta sus últimas consecuencias, así como resarcir a la víctima de los daños que se le ha ocasionado, ya sean emocionales, ya sean físicos, materiales, en su patrimonio, en su familia, qué sé yo, cualquiera de todos ellos. Y en general, otros protocolos. Por otro lado, debemos establecer también que el papel de la policía es coadyuvar con la investigación del Ministerio Público. Por ejemplo, entregar informes policiales, solicitar informes a otras autoridades, llevar a cabo el desarrollo de diligencias que requieran la inspección de lugares, la reconstrucción de los hechos, la preservación del lugar, el resguardo de los bienes, el traslado de los instrumentos del delito, el traslado, almacenamiento y protección de aquellos indicios o elementos materiales probatorios que pudieran en determinado momento haber estado relacionados con la probable comisión de un hecho delictivo. También debe usted considerar algo importante. Anteriormente bastaba con rendir el informe, con entregar materialmente la puesta a disposición y el papel de la policía concluía a partir de ese momento. Ahora no. El policía tendrá que estar atento para que sea llamado cuantas veces sea necesario a rendir testimonio, a que sea entrevistado y que esta entrevista conste por escrito y aparezca dentro de la carpeta de investigación, para que eventualmente el agente del Ministerio Público pueda ofrecerlo como medio de prueba para sustentar su teoría de caso y, en su caso, llevarlo a la audiencia de juicio oral, para que usted, agente de la policía, pueda atestiguar de viva voz y en presencia del Tribunal de Enjuiciamiento y ante las partes los hechos de los cuales usted sabe y le constan. Tenemos muchos casos de agentes de la policía que tal vez omitieron datos importantes dentro de los informes o dentro de los formatos rellenado, requisitado de cualquiera de los documentos que deben complementar. Y esas omisiones más adelante constituyeron estructuras que fallaron y a partir de las cuales justamente el proceso se debilitó. Si usted está de acuerdo conmigo, comprenderá entonces que crear una investigación, integrar la investigación, colaborar con el agente del Ministerio Público para que la investigación pueda ser pertinente, es una labor que requiere especialización. Es por ello que en los últimos años se ha intensificado la capacitación especializada. Hoy no nos hace falta solamente un policía que tenga un nivel de educación básica, sino que sea capaz de interpretar textos, identificar sus responsabilidades en el marco de la ley y, desde luego, ejecutar los procesos para los cuales fue debidamente informado. Ahora bien, si nos refiriéramos a estos actos, algunos de estos actos precisamente son parte de lo que realiza la policía. Las inspecciones, y por inspecciones nos referimos a las inspecciones de un lugar, a las inspecciones de un lugar distinto, a la inspección de personas,
a la inspección de vehículos. Seguramente que usted ha tenido muchos problemas con estas dos últimas. Cuando se practica la inspección, las personas normalmente refieren que han sido vulnerados sus derechos humanos. Refieren que nosotros les hemos tocado más allá de lo permisible por la ley. Sin embargo, si la inspección se realiza mediante los procedimientos y mecanismos apropiados, estará usted seguro que ni la Comisión de Derechos Humanos, ni el juez de control, ni la víctima misma tendrán queja alguna de nuestra función. Por otro lado, en la inspección de vehículos, normalmente la gente intenta defenderse aludiendo el artículo 16 constitucional en su primer párrafo. Tienes orden para inspeccionar mi vehículo, pero recordemos que también la ley, la propia Constitución y el Código nos facultan precisamente para poder establecer mecanismos de inspección sin necesitar la orden del juez de control. Estos actos de investigación están regulados en el artículo 151 y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales que ustedes conocen con las reformas correspondientes. Respecto de los otros actos, aquellos actos que están restringidos su ejecución por el juez de control, podemos identificar la exhumación de cadáveres, el cateo, la intervención de comunicaciones, entre otras, y es justamente por el nivel que puede trastocarse los derechos humanos, que es por eso que el juez de control debe evaluar si usted ha reunido los requisitos establecidos en la ley para poder ejecutar estos actos. Es decir, si usted se da cuenta, el papel en general de la policía sigue siendo un papel de agente de investigación. Se ha hablado, se ha comentado que incluso se pretende llegar a que algunos agentes de la policía puedan constituirse en inspectores, que su función vaya todavía más allá y tiene que ver, desde luego, con perfeccionar las técnicas de investigación. Hoy sabemos que la tortura, aquellos sufrimientos, dolores físicos o emocionales que se llevan a cabo de forma clandestina, no solamente es un delito de lesa humanidad incluso, sino también existe todo un protocolo para su investigación con la finalidad de erradicarla. Pero más allá, ¿de qué serviría aplicarla si eso pudiera dar lugar a una detención ilegal? O incluso a que las diversas violaciones a los derechos humanos pudieran traer consigo la protección de la justicia federal o internacional hacia el imputado. Es por ello que es pertinente seguir al pie de la letra estos protocolos. Por otra parte, hablando justamente de estos protocolos de actuación, debo comentar que más adelante hablaremos del protocolo de cadena de custodia. Todo el material que le he presentado esta mañana, desde luego usted puede ampliar su conocimiento. En la plataforma digital en la que vamos a trabajar, usted puede encontrar documentos en formato PDF que complementan los temas que he mencionado, así como también la estructura de las diapositivas que les hemos presentado en esta parte. Y desde luego, a través de las actividades, de estas actividades de trabajo que usted realizará a lo largo de este día y hasta el próximo 4 de septiembre, seguramente contribuirán de forma importante para que usted pueda llevar a cabo un aprendizaje significativo y lo pueda poner en práctica en todas sus actividades policiales. En lo que a mí concierne, lamento mucho no poder estar presente con ustedes en forma física, pero también las herramientas digitales, los formatos PDF, las actividades que realizarán, la plataforma, los documentos, las diapositivas y este mecanismo que estamos utilizando en este momento servirán para complementar de forma integral la educación de excelencia que queremos lograr. Agradezco la atención de todos ustedes y ojalá que el resto de actividades del día de hoy sea muy provechoso. Estamos a sus órdenes para cualquier duda en los informes que aparecen al final de las páginas o en los informes que nosotros les hemos proporcionado en diversos medios digitales o a través de la plataforma. Muchas gracias a todos.